Continuando con la unidad número 2, vemos ahora el tema clases en C#. Como ya hemos dicho anteriormente, una clase es una representación o una abstracción conceptual de aquellas cosas, personas o transacciones que interactúan dentro de un dominio bajo estudio. Para este caso, implementar o definir una clase en C# lo haremos con la siguiente sintaxis. La palabra reservada class representa la clase. Luego, el nombre de la clase, que pondremos con la primera letra en mayúscula, y con una llave de apertura y cierre definiremos el bloque donde estarán contenidos los miembros de esa clase. ¿A qué le llamamos miembros de esa clase? Los miembros son aquellos campos, datos o atributos o características que definen a los objetos de esa clase y también los métodos, responsabilidades o comportamientos que definen la funcionalidad de los objetos de esa clase. Como ejemplo, tomaremos la clase persona y definiremos class persona, como dijimos, la P en mayúscula, determinando que eso es un nombre de una clase, y luego la apertura de llaves y cierre de llaves que define el bloque que contiene la clase. En este modelo o en este diagrama definimos la clase persona con el nombre y luego diremos los miembros serán los campos y los métodos que agregaremos como parte de la definición de la clase. Un campo, atributo o característica es un dato común a todos los objetos de una determinada clase y esto no es más que una variable para C#. La sintaxis que utilizaremos para definir un campo será el tipo de campo, el nombre del campo y un punto y coma. De esta manera, el tipo de campo deberá ser un tipo conocido o definido, que puede ser ya los predefinidos por el lenguaje o veremos más adelante que podría ser algún tipo definido por el usuario. El nombre del campo tiene que ver con lo que sería el nombre del dato o el nombre de la variable que va a representar y lo vamos a escribir en minúscula, en singular y cuando sea un mnemotécnico compuesto, por ejemplo, como el que está acá en este ejemplo que dice nombre del campo, resaltaremos la primera letra de la palabra que compone en mayúscula. Esto es lo que se conoce como nomenclatura de camello o camel case. Como ejemplo, veremos un nombre, la edad y documento como datos o atributos que pueden ser referenciados en alguna determinada clase y para este caso el nombre sería un tipo string. Este string es una palabra reservada y representa caracteres de tipo de datos de carácter con valores numéricos, alfabéticos y símbolos. En cambio, edad y documento están representados por un tipo de dato int que representa valores numéricos enteros. Esto llevado a nuestra clase persona, que es la que modelamos en el caso anterior, agregamos y componemos diciendo los datos o miembros de la clase que va a tener mi persona son el nombre, la edad y el documento y la implementación que haremos será en mi clase persona agregamos dentro del bloque de definición de la clase los atributos, campos o datos que va a representar cada uno de los objetos de esta clase. Nombre, edad y documento. Antes de continuar con la implementación de nuestras clases en C, debemos introducir un nuevo concepto que son los modificadores de acceso.
Un modificador de acceso es una cláusula de código que nos indica si podemos acceder o no a un bloque de código específico desde otra parte del programa. Estos modificadores afectan tanto a las clases como a sus atributos y sus métodos y propiedades. Existen varios, veremos ahora algunos. Public es el modificador que permite el acceso libre desde cualquier lugar desde donde se hace referencia al código. Private, por el contrario, es un acceso restringido exclusivamente para los miembros de una clase donde está contenido. Internal es un modificador que permite el acceso, pero desde dentro del mismo proyecto, no desde otro proyecto. Protected es un modificador que podemos usar cuando veamos relaciones de herencia y nos permitirá acceder a atributos y métodos de las clases propias y las que derivan de él. Y después, como combinación de estos modificadores, tenemos, por ejemplo, Protected Internal, que combina permitiendo acceder desde el mismo proyecto a los tipos que se derivan de ahí. Y también tenemos el Private Protected, que nos permitirá acceder desde la clase actual o desde las clases que derivan de ella. Bien, veremos estos últimos cuando veamos relaciones de herencia en la próxima unidad, que son implementables en esos casos. Por lo pronto, esto nos llama la atención y deberíamos pensar en algo como el encapsulamiento. ¿Esto tiene que ver con el principio de encapsulamiento? El principio de encapsulamiento en la programación de objetos habla de la ocultación de los atributos o de los datos de los objetos. Entonces, por ejemplo, en nuestra clase persona vamos a definir o quedará definida de la siguiente manera. La clase quedará definida como public, lo cual nos va a permitir acceder a instancias o objetos de persona desde algún lugar del código del programa, pero sus atributos quedarán ocultos dentro de este bloque, dentro de esta clase, con el modificador private, que lo hace accesible solo para métodos o propiedades que pertenezcan a la clase. De esta manera es la manera en que se implementa en C# el principio de encapsulamiento. Como dijimos entonces, el principio de encapsulamiento propone que los atributos o datos o campos de las clases queden privados, ocultos, y que su accesibilidad sea a través de un mecanismo público que pueda ser accesible desde fuera de la clase. C# implementa para ese motivo un concepto nuevo que son las propiedades o properties. Estas propiedades serán para cada uno de los atributos que representen los datos o características de las clases. La sintaxis que conlleva esta propiedad se trata de el nombre de la propiedad, tipo de la propiedad, ¿sí? El tipo de la propiedad tiene que ser del mismo tipo al que va a hacer referencia el atributo. Veremos luego en el ejemplo, si es un tipo string, el atributo, la propiedad tiene que ser string. Si es un tipo int, la propiedad tiene que ser tipo int. Es decir, que tiene que respetar el tipo del atributo que va a ser accesible. El nombre de la propiedad como un nombre propio que identificaremos y la sintaxis que sigue. Un bloque de property o de propiedad de principio y fin y dentro de ese bloque un bloque de set y un bloque de get. El bloque de set
tendrá el código o el mecanismo que actualiza o captura el valor para ese atributo, y el bloque de get tendrá un mecanismo que retorna, devuelve o muestra el valor del atributo. En el ejemplo que venimos escribiendo con la clase persona, la clase persona dijimos que daba como public. La llave de apertura de la clase empieza a definir todos los elementos propios, miembros de esa clase, y uno de los atributos era el nombre. Ese nombre es el atributo escrito en minúscula y en singular, como dijimos, es de tipo string y es privado. Pero para poder hacer visible o accesible ese atributo, vamos a crear una property que es esta p nombre. Como mnemotécnico usaremos siempre precediendo la p al nombre del atributo, y como habíamos descrito también, cuando sea un mnemotécnico compuesto, la primera letra en mayúscula. Entonces P minúscula, N mayúscula, y esto define P nombre como la propiedad que va a tener el nombre para poder hacer accesible ese atributo. Esa propiedad tiene que ser del mismo tipo. Si el nombre es string, la property tiene que ser string. Y la diferencia es que la propiedad va a ser accesible, es decir, va a ser pública. La implementación del bloque set, como dijimos, es set nombre, que sería el nombre del atributo, y value. Value es una palabra reservada que tomará el valor con que se haga referencia que hay que tomar o capturar para asignarle como valor de ese atributo. El operador de igualdad, que es el que asigna de derecha a izquierda el valor que recibe y lo asigna a la variable o al atributo nombre. Punto coma, se cierra el bloque de set, y esto es todo lo que hace el bloque set. Y el bloque get lo que hace es retornar, devolver, con esta palabra reservada también return, que lo que devuelve es el contenido del atributo en este momento en que se invoca. ¿Sí? Esto es entonces la property pNombre para el atributo nombre. La clase, en este caso nuestra clase persona, debería continuar definiendo cada uno de sus atributos con cada una de las propiedades accesibles para cada atributo. Los métodos de una clase representan el comportamiento o la funcionalidad que tendrán los objetos de esa clase. Los métodos en C# tienen la siguiente sintaxis: el tipo devuelto, el nombre del método, paréntesis, opcionalmente parámetros, llaves que delimitan el bloque y las instrucciones o algoritmo o bloque de instrucciones que define la funcionalidad propiamente dicha de lo que hará el método. Los métodos deben tener un tipo devuelto. Si el método devuelve algún valor, debe tener un return en algún lugar como finalizador del método o con el valor que terminará devolviendo ese método. Ahora, si el método no devuelve ningún valor, el tipo devuelto que se implementará será un tipo void o vacío. En el ejemplo de nuestra clase persona, implementaremos un método que lo llamaremos cumpleaños. ¿Sí? El nombre del método se llama cumpleaños, paréntesis, no lleva parámetros, y en realidad este método no va a devolver ningún valor. Lo que va a hacer este método es lo que indican sus instrucciones, que será tomar la variable edad e incrementarla en 1 con esta sintaxis. En nuestro modelo UML, la clase persona tiene atributos de nombre, edad y documento, y un método cumpleaños sin parámetros, que lo que hará será incrementar en 1 la edad de la persona. Implementado en código, veremos que
el método, ¿sí?, se aplica sobre la clase y que como los métodos dijimos que tienen que ser accesibles, el modificador que llevará es público. Es un método accesible, pero al ser un método propio de la clase, miembro de la clase, tiene acceso sobre la edad, que es un atributo privado de la clase. No es necesario utilizar la property o la propiedad pública que genera o que permite la accesibilidad de ese atributo. Eso es el método implementado dentro de la clase y vemos o hacemos notar que este barra barra es un comentario dentro del código que implica o nos indica pensar que esto es el desarrollo de la clase y que acá continúan las propiedades, métodos y demás atributos que podría tener hasta llegar al fin de la clase persona. También cabe aclarar, ya que vamos incorporando cosas en esta definición de clases, hemos incorporado definiciones de atributos dentro de la clase, hemos incorporado la definición de un método dentro de una clase, también hicimos definición de una propiedad y lo que no es necesario es respetar un orden o una secuencia dentro de la definición de la clase. Dentro de la definición de la clase podemos definir los atributos, los métodos y las propiedades en el orden que se quiera, sin tener en cuenta nada, siempre y cuando estén dentro del bloque de la clase. No así dentro de un método. En el método, el bloque de instrucciones responde a una lógica, a un algoritmo, donde dijimos y sabemos que representa un conjunto finito de pasos con cierta secuencia y eso no es indistinto, debe ser respetado en función de lo que haga el método.